Regresamos aquí a nuestro programa y lo vamos a hacer con una sección emblemática, además que ustedes esperan semana a semana. Tenemos Cadena de Hilos en Cadena Nacional. Ahí lo ven ustedes en Gloria y Majestad. Nicolás Yáñez, editor, fundador de NYC. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú, Vicky? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos listos además para ir desenredando todos estos hilos que nos trae. Y vamos a comenzar con materia política, ¿te parece? Vamos. Vamos a lo que se ha llamado la Operación Lorenzini. Tenemos el hilo acá de NYC que dice lo siguiente. Tras censura de Pablo Lorenzini a Daniel Jadwe, diputado comunista y presidente de la Comisión de Hacienda, el mismo ex militante de ECE fue elegido para presidir la instancia. Manejará la agenda para amarrar leyes para grupos económicos, señaló Núñez. Y agregan, ¿cuál es el plan de Pablo Lorenzini? Con su voto, Sebastián Piñera logró reponer la cotización adicional en Comisión de Hacienda. Daniel Núñez, presidente de dicha comisión, advierte negociación trucha tras voto de censura presentada por Lorenzini en su contra. Y ahí vemos además también esta gráfica, muchísimas gracias, señor director, donde aparece lo siguiente: Comisión de Hacienda y con el voto favorable de Lorenzini, bueno, lo que leímos recién, el gobierno pudo reponer entonces este aumento de 2 puntos de cotización previsional rechazado en la Comisión del Trabajo y agregan, presentó voto de censura Daniel Núñez del PC, presidente de la comisión. ¿Qué es esta noticia, querido Nico Núñez? Sí, son estos tejimanejes en las comisiones, ¿verdad? Donde realmente se cocinan las leyes. La sala en general, cuando uno veía la situación en la sala, las votaciones, es ya lo último, el estertor, ¿verdad? Pero en las comisiones es donde realmente se discuten todas las iniciativas. Y bueno, la Comisión de Hacienda en particular es una comisión muy importante. Por cuanto, si uno lo piensa, el presidente de la República tiene iniciativa exclusiva en materia tributaria. Por lo tanto, esa instancia de la Comisión de Hacienda es clave para efectos de poder pasar iniciativas tan importantes como, por ejemplo, el royalty minero, como lo que se está viendo en estos meses durante mayo. También se analizó los 2 puntos en materia de pensiones, ¿verdad?, que quería ingresar Sebastián Piñera. En fin, hay hartas materias. Entonces acá se generó una rencilla entre 2 históricos, ¿verdad? Claro. Pablo Lorenzini, que es diputado independiente, ¿verdad? Él era pero fue un demócrata histórico de la cristiano. DC, exactamente. Claro, de hecho él... De larga trayectoria. 30 años estamos hablando, que fue parte de la democracia cristiana, sale en abril del 2020 recién, o sea, posterior al estallido social. Muchos argumentan que, claro, él ya no tiene la opción de reelegirse, por lo tanto ya no necesita tanto al partido para efectos de volver a la Cámara de Diputados. Él lleva cerca de 20 años en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, también tiene más soltura como para, por ejemplo, presentar un voto de censura en contra del diputado comunista Daniel Núñez. Y claro, él alega que en definitiva Pablo Lorenzini está operando, ¿verdad?, a favor de Sebastián Piñera y del oficialismo en definitiva, para poder tener control de la instancia de esta Comisión de Hacienda. Dentro del reporteo que hacen ustedes para armar este hilo, también conversan en un momento junto al diputado Núñez. Tenemos Correcto. Parte de esas declaraciones, queremos revisarlas para que las analicemos a la vuelta. Yo creo que acá, hoy día, como presidente de la Comisión de Hacienda, soy un personaje molesto para el gobierno, para los grandes intereses económicos de Chile, ya que he tramitado con mucha velocidad y sentido de urgencia el royalty a la gran minería del cobre. Y obviamente, ahora que Piñera quiere entablar una negociación espuria con sectores de la oposición, un presidente comunista en la Comisión de Hacienda les estorba. Vamos a recordar, eso sí, mientras revisamos recién las palabras de Daniel Núñez, que al menos en el caso de Lorenzini no termina votando en la Comisión de Hacienda, él se fue, ni tampoco lo hace en la Cámara, dicho sea de paso para hacer esa aclaración. Pero acá me quiero quedar un poco con las palabras de Daniel Núñez, que básicamente deja entrever que sea un presidente comunista de la Comisión de Hacienda es algo que estorba al gobierno y sus intereses. Sí, bueno, el apellido comunista evidentemente genera una connotación, ¿verdad?, un ánimo, ¿cierto? En general los parlamentarios comunistas tienen la capacidad, y eso hay que reconocerlo, de poder hacer mucho ruido siendo tan poquitos. La verdad es que si uno analiza, por ejemplo, la diputada Camila Vallejo,
ha logrado instalar agendas, ¿verdad? Como por ejemplo el tema de las 40 horas, y consideremos que es una diputada de 155 y logra liderar, ¿verdad?, conversaciones relevantes. Lo mismo ocurrió también con lo de los súper ricos, ¿verdad?, que también fue un tema que se comió la agenda por lo menos 2 semanas, y eso claramente es una capacidad que tienen los comunistas. La misma Carmen Hetz a veces se come la agenda, ella está en la Comisión de Defensa hoy día, donde también se están tramitando cosas bastante importantes. Y bueno, Daniel Núñez también en la presidencia de Hacienda haciendo bastante ruido en materia de royalty, ¿verdad?, donde se logró aprobar y hoy día está hacia el Senado, ahora está en aprobación al Senado. Veamos cómo le va a esa ley, digamos, hay que verlo. Oye, y el hecho de que no haya llegado Pablo Lorenzini, pero de todas maneras sufriera, en este caso Daniel Núñez, el voto de censura de su parte, pero como decíamos recién, que él no haya participado en las votaciones ni en la comisión ni en la Cámara. ¿Qué lectura podemos darle? ¿En cuál votación te refieres? Respecto al royalty, particularmente. No, porque en el voto de censura sí participó votando y de hecho votó con el oficialismo para sacar a Daniel Núñez y ese ejercicio fue bastante padrinesco porque él termina siendo finalmente el presidente de la comisión. No, claro. O sea, él presenta el voto de censura y luego No, claro, y además con el voto de la derecha a su favor, lo entendemos, pero básicamente haciendo hincapié también en lo que sean estas declaraciones, poniendo énfasis en el tema del royalty y un poco lo que ustedes también habían estado monitoreando. Sí, bueno, en materia de royalty, evidentemente que él no figure es algo que es parte del ejercicio parlamentario. Nosotros también analizamos, por ejemplo, la cantidad de parlamentarios que se abstienen en las votaciones y de hecho es algo que vamos a publicar, doy el aviso, es algo que vamos a publicar a futuro. A ver, ahí el adelanto sí, donde del titular. Sí, solamente voy a mencionar que Renovación Nacional tiene una cantidad de parlamentarios que se abstienen ridícula. O sea, ya. A mí me llama mucho la atención que parlamentarios que se les paga un sueldo y que representan a una ciudadanía, en este caso un distrito, no tengan opinión sobre los temas. Claro, que se abstengan permanentemente. Tú puedes votar a favor o en contra, pero vas a tener una opinión, pero que se abstengan. Hay personajes que durante el 2020 ya se han abstenido el 55% de las votaciones en que ha participado. ¿Mucho más alto que cualquier otro partido? Sí, bastante más alto. Por ahí sigue la Democracia Cristiana, pero Renovación Nacional tiene una cantidad bastante importante. Bueno, ahí vamos a publicar el detalle, pero de personajes que se abstienen en las votaciones es impresionante. Mira. Impresionante. ¿Y alguno de esos personajes es alguno de los emblemáticos de Renovación Nacional? Algunos. ¿De los nombres más conocidos? Erika Olivera, por ejemplo, es uno de los personajes que figura con harta abstención, pero claro, también hay hartos parlamentarios que están tras bambalinas. Por ejemplo, el mismo Pablo Lorenzini es un personaje que no figura en la primera línea mediática, no va a los matinales, pero es un personaje muy relevante en términos de cómo se opera en el Congreso, porque efectivamente él históricamente ha participado en las comisiones de Hacienda. Por lo tanto, está ahí en primera línea donde se discuten las platas fiscales. Entonces, es importante analizar no solamente los 40 o 30 diputados que aparecen en la tele diariamente, que uno puede ver, no sé, a Charper, a Camila Vallejo, en fin, hay una serie de personajes que aparecen mucho, pero hay una serie de personajes que no están en la figura mediática, pero que están votando o se están absteniendo, como les comentaba, y que me parece grave considerando que ellos deben rendir cuentas a la ciudadanía. Está bueno el enunciado, te voy a contar. Vamos a estar monitoreando lo que sea parte de ese hilo también, pero te voy a llevar a otro hilo, este hilo sillas de esta semana, y que dice lo siguiente en materia de urgencias, y dice así: ayer, día de la cuenta pública, Sebastián Piñera insistió en una nueva suma urgencia el proyecto de ley número 12.195-10 que aprueba el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico. Es la 9ª urgencia que presenta el Senado Chile en lo que va del 2021, todo esto con lo que se dio la discusión del TPP-11. Sí. Y bueno, continúa además también este hilo, vamos a seguir estirándolo, pero antes de eso, ¿qué podemos decir respecto a esta información que traen? Sí, bueno, la noticia de la cuenta pública es que el presidente de la República, y ese era el titular, ¿verdad?, presentó una urgencia al tema del matrimonio igualitario. Y eso se comió la agenda, eso era lo más importante, pero lo que no se mencionó en la cuenta y que se hizo tras bambalinas es que se presentó una nueva urgencia, ¿verdad?, en este tema, que es el TTP.
que evidentemente hay un ánimo del Ejecutivo de acelerar este proceso como sea, llama la atención. ¿Por qué el Ejecutivo quiere hacerlo hoy? Vamos en la 9ª urgencia durante el 2021. 9ª, como lo consigna el hilo. Exacto, o sea, hay una insistencia permanente a través de Cancillería. Mediáticamente, Alaman está permanentemente diciendo que hay que votar a favor. Hoy día solamente falta que el Senado apruebe esta indicación para que sea ley de la República. Recordemos que la Cámara de Diputados ya aprobó esto, pero ahí volvemos a la importancia de la presidencia tanto en las comisiones, ¿verdad?, como en la Comisión de Hacienda, como también en la Cámara o en el Senado. ¿Por qué? Porque hoy día, si uno, y se le ha consultado a Yasna Proboste, la presidenta del Senado, si está disponible a discutir o a llevar a tabla esta indicación, y ella dice que en realidad no tiene mayor interés de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un contexto donde se va a discutir próximamente en la Convención Constitucional materias que eventualmente tienen relación con el TPP. Entonces, evidentemente hay un ánimo del Ejecutivo de aprobarlo esto muy rápido. Uno se pregunta por qué. Ahí uno puede eventualmente preguntarse también cuál es el objetivo, cuáles son los intereses detrás también. Sí, bueno, yo quería preguntarte ese por qué, a ver si es que tenías tú algún tipo de sospecha. Sí, o sea, a ver, el tratado es un tratado comercial, ¿verdad? Y que es un tratado que le permite a las empresas, en este caso, poder llevar a instancias internacionales eventuales conflictos nacionales, ¿verdad? Y nosotros, de hecho, podemos ver como un ejemplo lo que ocurrió ahora en el retiro del 10%. Cuando se aprobó el retiro del 10% para las rentas vitalicias, las aseguradoras inmediatamente anunciaron que irían al Tribunal Constitucional y si les iba mal, irían a instancias internacionales, porque sienten que hay un detrimento, ¿verdad?, a su patrimonio y al derecho de propiedad que está consagrado en la Constitución. Utilizando un cierto arbitraje. Entonces, si llevamos ese ejemplo a una eventualidad donde, por ejemplo, en la Convención Constitucional se discuta el agua, por ejemplo, o se discuta lo que estábamos hablando del gas hace unos capítulos atrás, evidentemente no sería extraño que las empresas privadas, ¿verdad?, llevaran estas discusiones a instancias internacionales para que un árbitro de afuera, ¿verdad?, un árbitro que no es nacional, dirima efectivamente si el Estado tiene injerencia, ¿verdad?, para poder meterse en su patrimonio, en sus intereses. Bueno, que esa ha sido la base, digo, perdón, de las críticas al TPP-11 de parte de Chile en este caso. Ahí está también el punto de quiebre, porque en otras cosas, claro, estamos de acuerdo, pero es eso lo que pone la situación más delicada y lo que ha sido objeto de críticas. Tenemos más para agregar respecto a este mismo hilo y dice lo siguiente. @Sebastián Piñera, ustedes lo etiquetan, presenta urgencia calificada de discusión inmediata a proyecto de ley sobre protección a infraestructura crítica. Correcto. Estamos hablando de las urgencias. Correcto. Seguimos hablando Iniciativa de la urgencia. que se encuentra actualmente en comisión mixta. Esto, perdóname, expresado de esta forma, pero es como el mono porfiado, en el sentido de seguir insistiendo en algo que le han dicho en todos los tonos, que no insista tanto con el tema de la infraestructura crítica, al menos no en estas condiciones y en el estado que estamos. Como sociedad a nivel político, además. A diferencia del TTP, esto sigue una dirección totalmente al revés, digamos. O sea, en el TTP fue aprobado por la Sala de Diputados, la Cámara de Diputados, y se llevó al Senado y falta el Senado. Acá no, acá fue aprobado por el Senado, ¿verdad? Y falta la aprobación por la Cámara de Diputados. A la inversa. A la inversa. Entonces, bueno, acá tenemos otro tema muy relevante, que es la infraestructura crítica. Recordemos un poco el concepto de infraestructura crítica y además por qué este cuidado que se le debe proporcionar de parte de las bueno, Fuerzas Armadas este es una iniciativa legal de origen del Ejecutivo, ¿verdad?, que tenía por objeto el resguardo de ciertos elementos que son muy necesarios para la ciudadanía. Llámese el agua, llámese torres eléctricas, llámese hospital. Y bueno, esto nace en el marco del estallido social, donde ocurrieron quemas de metro, etcétera. Entonces, claro, lo que argumenta esta iniciativa o lo que permitiría esta iniciativa es que el presidente de la República pueda ordenar a las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, que resguarden esta infraestructura crítica, ¿verdad?, sin la necesidad de tener un estado de excepción constitucional,
ya que eso hoy día nosotros vivimos un estado de excepción constitucional que está terminando. De hecho, se está discutiendo una eventual prórroga a esta excepción constitucional, pero sería bastante grave, a mi juicio, que el presidente de la República tenga la facultad de poder eventualmente llamar a las Fuerzas Armadas para el resguardo de lo que sea, porque infraestructura crítica hoy día no está definido. Entonces podría ser desde una farmacia al, como te digo, el hospital o un supermercado. Entonces piensa un ejemplo que se establezca como infraestructura crítica un supermercado, ¿cierto? Bueno, los militares podrían eventualmente generar un diámetro de 20 cuadras de protección y bueno, esa comuna viviría en estado de sitio básicamente, ¿verdad? Porque estaría con resguardo permanente de milicia y bueno, hemos conversado nosotros como NYC, hemos conversado con varios expertos y nos han dicho en todos los tonos que las Fuerzas Armadas a cargo de seguridad interior del Estado es un error. Es un error porque ellos están formados bajo la lógica del enemigo. En ningún caso bajo la lógica de hacer ejercicios antidisturbios o del resguardo, como te digo, de la ciudadanía. Es todo lo contrario. O sea, en el fondo no es el espíritu para lo que fueron creados y no debiese ser también para las funciones que se les quieren comenzar a otorgar. Sí, ahora, ojo, esto tampoco es propio solamente de Chile. Si uno mira un poquito más el escenario latinoamericano, es una práctica que se está haciendo bastante recurrente. ¿Es más común de lo que pensamos? En Colombia hoy día hemos visto como Duque, ¿verdad? Aldo Duque, no es Iván Duque, Iván. No es el abogado. Iván Duque ya llamó a las Fuerzas Armadas para poder resguardar, ¿verdad?, ciertos lugares. Y evidentemente eso implica que puedan ocurrir muertes, puedan ocurrir represiones. Vimos lo que hace pocos capítulos vimos lo que ocurrió en Coquimbo y La Serena durante el estallido social, donde fallecieron Kevin Gómez, por ejemplo, que también es un tema que todavía está en curso. Y bueno, no es una buena idea, evidentemente. Entonces, bueno, veremos cómo le va. Presentó la urgencia el Ejecutivo y veamos cómo lo recibe, en este caso, en la Cámara de Diputados. Te voy a llevar, digo, al siguiente hilo que vamos a desenredar aquí en Cadena de Hilos junto a Nicolás Yáñez y dice lo siguiente sobre la COP25. Demora en la aprobación de gastos por parte del Ministerio del Medio Ambiente sigue aumentando los costos del fallido evento mundial organizado por el gobierno de Chile. Y continúa. Dice, en marzo de este año, un preinforme de Contraloría dio cuenta que a 16 meses del evento, 17.000 millones seguían en revisión por parte de la Subsecretaría de Medio Ambiente. Montos que responden a la gestión de recursos por parte de la Fundación Marca Chile, encargada de la organización de la COP25. Sigue siendo escándalo todo lo que sucedió con la organización de la COP25 por parte de nuestro país, que después recordemos, no se realizó acá, esto con motivo del estallido social, sino que en España. En Madrid, pero correcto. De todas maneras, continuamos con... Sí, sigue la pesadilla. Evidentemente esto era parte de la agenda de Sebastián Piñera para poder posicionarse como un líder internacional. Que en esos momentos, ¿te acuerdas que era como la consigna esos últimos meses? Sí, claro. Que el presidente tenía un liderazgo internacional. Antes de eso venía llegando Greta Thunberg en barco desde Suecia, si no me equivoco. Bueno, y también podemos sumar el papelón que fue a hacer a Cúcuta cuando fue a entregar ahí en la frontera con el mismo Iván Duque insumos para el pueblo venezolano. ¿Y cómo le reventó a los dos la situación? Bueno, hoy día vemos cómo, después de invitar al pueblo venezolano a Chile, vemos como hoy día el Ministerio del Interior expulsa a través de la Operación Colchane a toda esa gente que viene, entre comillas, arrancando, ¿verdad?, del pueblo venezolano. Sí, bueno, este es otro de los papelones. Esto iba a ser un granito, ¿cierto? Recordemos el contexto, en este caso Brasil, con Bolsonaro, ¿verdad? Él anuncia que él no puede hacerse cargo de la COP25 por un tema económico, y Chile lo toma inmediatamente, Sebastián Piñera lo toma inmediatamente, este es mi hito, es lo que yo puedo utilizar, ¿verdad?, para efectos de mostrarme al mundo como un presidente verde, ¿cierto? Claro, parte del legado de Sebastián Piñera. Claro, lo que no contaba es que iba a ocurrir un estallido social
que iba a dar vuelta a todo, digamos, y evidentemente esto también implicó que se tomaran las decisiones de salir de Chile, la COP25. Este es un evento de las Naciones Unidas, ¿cierto? Todos los ojos del mundo se ponen en este evento. Y evidentemente la gestión de Carolina Smith en la COP25 tampoco fue la mejor, ¿verdad? Recordamos el episodio a últimas horas de la COP25 donde ella dice, bueno, mándeme un mail con sus insumos y ahí vemos cómo los... O sea, fue un papelón. Greta Thunberg, ella, bueno, se manifestó, ¿verdad?, diciendo que fue un gran error lo ocurrido ahí. Muchas organizaciones, ¿verdad?, del medio ambiente, como Greenpeace, también manifestaron que fue un gran error, un gran papelón lo que ocurrió ahí. Entonces, claro, esto, además, la noticia que nosotros publicamos es que además de ese gran error que ocurrió ahí, también generó coletazos económicos a futuro, y es lo que estamos viendo hoy día. Y eso es lo que ustedes consignan también con estos montos de 17.000 millones de pesos. Sí. Es una cifra bastante alta y por lo mismo, ¿quién está revisando o haciendo esa revisión actualmente? ¿Es la Contraloría? ¿Quién está liderando ese proceso? ¿Cómo se ha estado despejando? Sí, es la Subsecretaría del Medio Ambiente. Directamente, tal como ustedes lo etiquetan ahí en el... Ocurre que existe la Fundación Imagen Chile, que es una fundación de derecho privado que recibe financiamiento público. Si uno revisa el directorio de la fundación, la dirigen los 4 primeros más importantes ministerios. Está Alamán, está Cerda de Interior, está Palacio, si no me equivoco, y la ministra de la Cultura. Están en esos espacios, pero también están personajes como Juan Sutil. O sea, es bien variado. Uno puede revisar ahí la página web, hay como 20 personajes que son parte del directorio. Y claro, esto se hizo un gasto bastante millonario porque se destinaron cerca de 20, bueno, ahí está, cerca de 20.000 millones de pesos que se destinaron, ¿verdad?, para la organización de este evento. Estos dineros luego tienen que empezar a aprobarse, ya de estos gastos me refiero. Y la demora que ha generado, ¿verdad?, le llamó la atención a Contraloría. ¿Por qué se demoran tanto en aprobar estos gastos, ya que está presentando la Fundación? Entonces, lo que nosotros rescatamos como noticia ahora es que esto está generando incluso mayores costos, por cuanto la Fundación estableció una serie de garantías a través de seguro de los montos que se le destinaron. Por lo tanto, ahora, como se ha demorado tanto, tienen que renovar esos seguros. Y esos seguros implican pagar costos importantes. Entonces, lo que está haciendo la Fundación hoy día es imputar esos costos a los presupuestos que se entregaron, ¿cierto?, por parte del Ministerio del Medio Ambiente. O sea, ellos lo están imputando. ¿Y qué podría pasar con esos costos en caso de quedar efectivamente...? O sea, se absorben y de hecho el subsecretario del Medio Ambiente preguntó a Contraloría, oye, ¿esto es legal? Claro. De que la Fundación impute los costos a la plata que nosotros le pasamos, en definitiva. ¿Sí? Y dijeron, por supuesto que sí, es legal. O sea, es legal. Es legal. Entonces, esos dineros se lo están comiendo aseguradoras hoy día y se sigue, como te digo, alargando esta pesadilla de la COP25, digamos. Oye, pero la pesadilla de la COP25 la vamos a titular aquí. Vuelve la COP25. Sí. Vamos a hacer una última invitación porque tenemos que ir finalizando nuestro programa. ¿Dónde suscribirse a NYC? Archivo nyc.cl. Ahí pueden revisar los planes desde 3.000 pesos. Pueden ustedes apoyar a este medio digital. Quiero agradecer especialmente a nuestra red de tejedores, que así la llamamos ahora. Buen nombre. Que como nosotros hacemos hilos permanentes, bueno, esta es una red de tejedores que ya es una comunidad bastante importante de personas que mes a mes aportan, ¿verdad? Hay gente que lo hace de manera anual, por ejemplo, o semestral, pero también hay gente que pone 3 lucas mensuales y apoya, ¿verdad?, esta iniciativa que, bueno, hay un equipo detrás, no estoy solo yo, está, como te digo, Daniela Suau, está Fernando Miranda, está Guillermo Adrián, sí, y un equipo ahí de técnicos y cosas que nos ayudan para parar este emprendimiento. Oye, es fácil suscribirse entonces a NYC, archivo nyc.cl, solamente 3 luquitas, sé que les hacen lo de manera permanente. Sí, nosotros entregamos las noticias ex post, no ex antes, eso hay que aclararlo. Es bueno hacer esa distinción, además, por la confusión que puede haber también con otros medios. Pues. Nico, muchísimas gracias por ayudarnos a desenredar estos hilos aquí en tu cadena de hilos. Muchas gracias por la invitación, que esté muy bien. Muy bien, pues nosotros nos tenemos que ir. Les agradecemos a todos ustedes por su sintonía. Mañana nos reencontramos a las 9 de la noche a través de la pantalla de Vía X con más Cadena Nacional. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.